Amén, iglesia. Dele un aplauso al Señor. Bendígale. Le damos la gloria al Señor por poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra. Le doy gracias a Pablo por su confianza. Como siempre es un privilegio y una responsabilidad estar acá arriba. Pero como dijo Pablo, que no sean mis palabras, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos, sino que sea el Espíritu que me utilice y pueda llevar esa palabra que están necesitando en esta noche. Esta palabra que les voy a compartir, yo la había compartido en unas reuniones de oración hace aproximadamente un mes. Y la primer parte la había compartido el año pasado, que tenía por título Más allá de los valles. Y una segunda parte, que la compartí hace unos días, hace un mes, que hablaba sobre los montes y tenía por título Misión a lo alto. Amén. Por ende, esa conjunción de títulos, hoy les voy a compartir la palabra que tiene por título De los valles a los montes. Amén. Sabemos que hablando, ¿no? En términos geográficos, ya que estamos hablando de los valles y de los montes, el caminar con el Señor, con Dios, no es recto, ¿sí? Vamos pasando por distintos relieves. Por momento el Señor nos lleva a los valles, ¿sí? Los tenemos que atravesar, tenemos que enfrentarnos en oscuridad, en miedos, en incertidumbres, y en otros momentos Dios nos lleva a lo alto, nos llama donde hay un propósito, donde hay una visión, una misión. Amén. Por eso hoy quiero invitarlos, vamos a caminar, ¿sí? Por este camino que no es más ni menos que la vida, y que el final es cuando nos encontremos cara a cara con Jesús, con Dios. Amén. ¿Me acompañan? Amén. Primer parte, vamos a hablar de los valles, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? ¿Por qué tenemos que transitar? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere recordar el Señor? Y después vamos a subir a los montes, ¿sí? Para ver cuál es nuestra responsabilidad cuando estamos en las alturas. ¿Amén? Vamos a pasar, digamos, primero vamos a definir, para ponernos en contexto, qué son los valles. ¿Amén? Ahí vemos un paisaje, ¿sí? Y esos terrenos bajos que vemos entre las montañas, pueden ser colinas, collados, son valles. Justo tiene que estar atravesando un río, pero estos valles lo que tienen la característica que cuesta transitar, ¿sí? Que hay que hacer un esfuerzo para poder atravesarlos. Amén. Y espiritualmente, esto también representa en nosotros cuando pasamos esos valles, que son dificultades, problemas económicos, pérdidas de un ser querido, pérdida de nuestra economía, problemas familiares, divisiones. Póngale el nombre, porque todos los que estamos acá o hemos pasado valles, estamos transitando o los pasaremos. Porque los valles son inevitables, ¿sí? Pero el Señor tiene una buena noticia, que esos valles son parte del camino y no es el destino final. Amén. Sino que es parte del proceso, es parte de la formación, forma nuestro carácter. Dios nos da herramientas, instrumentos para poder avanzar, son escalones. Y en cada valle vamos descubriendo algo. ¿Amén? Como decía Nayara, en esos valles, en esos momentos, en esos pozos de agua que ella hablaba, es un encuentro que tenemos con Dios, donde nos enseña, donde nos restaura y nos fortalece. Entonces, por medio de 3 pasajes bíblicos que habla sobre valles, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche y recordarnos. Amén. Vamos por el primer valle, que es el valle de sombra de muerte. Amén. Es el Salmo 23, el hermoso Salmo 23. Y ahora vamos a imaginarnos que tenemos que atravesar este valle, ¿sí? De punta a punta. Vamos transitando, es un lugar estrecho, el sol se empieza a oponer, entonces empieza a haber oscuridad, se pone una atmósfera muy pesada, por ende ya esa oscuridad no me deja ver por dónde camino, tengo miedo de caerme, de tropezarme, de lastimarme. Para colmo siento ruidos y esos ruidos me generan temor porque son extraños, no los conozco, no sé si me vienen a atacar. Y para colmo vienen vientos, susurros en mis oídos de desaliento que me dicen, no vas a poder, estás sola, Dios se olvidó de vos, nadie te entiende. Amén. Esos mismos valles, ese mismo sentimiento es cuando estamos atravesando problemas de enfermedad. Muchas veces recibimos algún mal pronóstico, una situación difícil de poder transitar, problemas económicos, la pérdida de un trabajo,
la empresa no está funcionando, en vez de estar prosperando, vamos en caída. Ponele el nombre que vos quieras. Pero el Salmo 23, versículo 4, nos recuerda que no estamos solos. Y dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré el mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Este salmo hermoso que desde todos los versículos lo escribió David. Y David lo escribió no de la teoría, no es que un día se levantó, dijo, bueno, estoy muy poético, saco la guitarra, unos mates, me voy al árbol y empiezo a tocar y a ver qué sale. No, lo escribió de su experiencia, de carne propia. Entre paréntesis, recuerdan de que el domingo pasado, vieron que el pastor también, que es tan amiguero y tiene todos los contactos, tuvo una charla íntima con David. El que no lo vio, mírela por YouTube. Y le fue contando todos los valles que fue atravesando. Amén. Y él descubrió en cada valle algo que el Señor le quería recordar. El pastor, fue el pastor, sí, en esos valles de soledad, porque hasta su familia lo tenía menospreciado. Ahí en ese silencio Dios lo estaba preparando. Él era el pastor que cuidaba esas ovejas. Si tenía que salir y matarlos con sus propias manos a algún depredador, lo hacía. Amén. Y en ese lugar es donde el Señor le enseñó a depender de Él. Cuando tuvo que ir a matar a Goliat en ese valle de Ela, que era una batalla imposible, hasta Saúl le decía, vos sos un muchacho, no tenés experiencia. Sin embargo, él decía, allá, en esos valles, con esas ovejas, el Señor me estaba preparando para este momento. Y sin embargo, más allá de esa falta de confianza de Saúl, él fue. Y cuando Goliat venía y se le acercaba, y él le decía, vos venís contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué fue lo que le enseñó acá el Señor? A confiar. Amén. Otro valle que pasó, siguió. Cuando mató a Goliat, se enfrentó ahora, cuando entró a la ciudad y las mujeres proclamaban y decían, Saúl mató a miles, pero David 10.000. A sus miles decía. Acá generó celos, bronca. ¿Qué pasó? Empezaba otro valle más. Tenía que huir porque lo quería matar. ¿Qué fue lo que le enseñó al Señor? Que era su refugio en ese valle. Y no quedó la cosa ahí, sino el próximo valle ya lo llevaba cada vez más alto. Iba a ser rey, pero iba a tener que sufrir traiciones, batallas y hasta su mismo pecado. Sin embargo, él seguía proclamando, tú estarás conmigo. Amén. En medio de esos valles, él no estuvo, digamos, su confianza no estaba ni en su experiencia, ni en su espada, ni en su fuerza, sino sabía que su compañía era el buen pastor. Por eso, en el Salmo 23 declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Él sabía perfectamente esa relación entre la oveja y el pastor, entre el rebaño y el pastor. El tema que ahora se puso al revés. Él era ahora la ovejita y Dios era el buen pastor. Él conocía perfectamente las necesidades, las características, las debilidades de las ovejitas. Sabían que eran frágiles, sabían de que necesitaban de su guía y de su compañía, y sabían que con sus dos instrumentos, con la vara y con el cayado, tenía que guiarlas, llevarla a esos pastos verdes, aguas tranquilas, porque si no, no conseguían alimento por sus propios medios, si no, se morían de hambre. Sabían que eran medias torpes, que cada tanto se perdían o se caían, sin embargo, él iba, las buscaba, las levantaba y las volvía a traer al camino. Así es el Señor con nosotros, hermanos. En medio de ese valle está Él. Él es el que nos da la confianza porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro protector y nuestra guía. Yo no sé cuál es el valle que estás atravesando, pero eso es lo que Dios te quiere recordar. Que Dios está con vos en ese valle. En esa circunstancia que vos crees que estás solo, el Señor te dice, no. Él está con la mano extendida, siempre está con la mano extendida. No podemos elegir evitar que vaya, porque te decía precisamente, son inevitables, pero sí lo que podemos decidir con quién pasarlo. Decidir elegir a Dios, a Jesús, para poder atravesar ese camino. Jesús no dijo en su palabra, lo dejó escrito en Juan 16:33 y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y otra palabra que nos dijo que Él iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. La verdadera paz no es la ausencia del valle, sino la certeza de saber que Dios
está en el medio. Amén. El Señor te dice que más allá del problema que vos tengas, más allá del valle, Él te está formando para llevarte a algo más alto, para cumplir el propósito, la misión que está en vos. Amén. Entonces, agárrate de esa palabra y confía. El Señor nos está pidiendo que confiemos, amén, que lo declaremos, que Él es nuestro buen pastor. Amén. Vamos por el segundo valle, que tiene por título el valle de los huesos secos. Amén. Vamos a leer Ezequiel 37, 1, 2, que dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Amén. Ahora imaginemos este valle. Todo seco, huesos secos. Lo único que se puede respirar en ese lugar que está totalmente desértico, es derrota, totalmente desolado. No hay vida, no se mueve nada, no hay esperanza. Y en este escenario Dios lo lleva a Ezequiel, el profeta, a que haga todo un recorrido y le mostró. Era símbolo de cómo estaba en ese momento el pueblo de Israel, que estaba derrotado. Y acá en ese escenario, y eso es lo que nos va también a desafiar el Señor, le hace una pregunta a Ezequiel. En el versículo 3 le dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Obviamente que de una perspectiva humana diríamos, no, es imposible, está seco, no hay vida. Sin embargo, Ezequiel sabía de que él tenía el poder para restaurar y darle vida. Ahora, Dios nos invita a creer, y esta misma pregunta te la hace a vos. En eso que vos crees, tal vez, estos huesos representan esos, no sé, un trabajo que por ahí no prospera, que hace años de que está, no sé, sin un trabajo, o tal vez tu relación familiar, que también, porque dice que hace mucho tiempo estaban secos esos huesos. También tal vez una relación familiar que se rompió hace mucho tiempo y hay división, una pelea entre padres e hijos, una enfermedad, tu vida espiritual, el primer amor, la fe debilitada. No sé, que tal vez que el Espíritu Santo te esté mostrando ahora que tal vez haya algo seco en nuestras vidas. El Señor te está desafiando y te está diciendo, ¿vivirán esos huesos? A continuación le ordena a Dios, en el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El 7 dice, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hermanos, hoy va a haber ruido. Confesalo. El Señor dice, si vos crees, profetiza. Pensá en eso de que vos crees de que ya no tiene solución. El Señor te dice, activá. ¿Vos me creés? ¿Vos confiás? Bueno, ahora profetiza. Si hay enfermedad, hay salud. Si hay pobreza, hay prosperidad. Pero está en nosotros en el activar. Donde hay un caos, para Dios es una oportunidad. Crisis, oportunidad, en el medio está el Señor para mostrar el poder. Él tiene el poder para restaurar, pero lo tenemos que creer. Hermanos, hoy va a haber ruidos de cadenas rotas. Me pasó algo hace unos días que tenía unas macetitas con unas plantas. Ya las iba a tirar porque eran unos palos secos. Eran palos secos. Es más, yo los quería sacar. Y sin embargo, a los días, cuando voy a ver si las tiro, estaban florecidas. Tenían vida en algo que yo iba a descartar. Bueno, el Señor en este ejemplo te dice, eso que vos creés que está seco, que ya no hay más solución, Dios, el Espíritu Santo va a soplar. Pero tenemos que activar nosotros, no solamente confesar, sino con la palabra profetizale. Tomá eso, pensá lo que el Espíritu Santo te está hablando. ¿Qué área? ¿Tu vida espiritual? ¿La fe? ¿Qué es lo que está pasando? Un don que está seco, que hace mucho tiempo que no lo utilizás. El Señor te está diciendo, profetizá. Amén. El Señor quiere restaurar, tiene el poder para hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos por el tercer valle.
Este se llama el Valle de Refidim. Así que el Señor nos venía diciendo en ese valle de sombra de muerte que Él es el buen pastor y que confiemos. El de los huesos secos, que tenemos que, además de la fe, declarar, profetizar. Amén. Ahora vamos por el tercer valle, el de Refidim. En este valle pasó, cuenta la historia, ¿no? en Éxodo, que mientras era un valle donde había pasado lo que era el pueblo de Israel, venían de ser liberados de Egipto y también venía aprendiendo a depender de Dios. Dependían del maná, dependían de la comida, le daban instrucciones cómo tenían que juntarlo, brotaba agua de las rocas, los cubría con esa columna de nube durante el día, esa columna de fuego los protegía, los guiaba también. Y en ese entonces, en ese valle, vienen los amalecitas y los atacan. Amén. Entonces ahí es cuando Moisés le empieza a dar órdenes a Josué. Y le dice, en el versículo 17, capítulo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Amén. Acá vemos que Josué obedece, se va al valle, pero mientras tanto dice que Moisés sube con la vara, con autoridad junto a Aarón y Hur. Amén. Y pasaba algo, que cuando ellos estaban batallando, arriba Moisés levantaba las manos y prevalecía Israel. Pero cuando él obviamente se cansaba, se le vencía por el cansancio, obviamente se acalambraba, prevalecían los amalecitas. Entonces vinieron tanto a Hur como le pusieron una piedra, se sentó y le levantaban las manos. Estuvieron así todo el día hasta que cayó el sol y de esa forma pudieron triunfar. ¿Qué nos habla el Señor en medio de este valle? Primero recordarnos que vamos a tener batallas. Bien hablado el día miércoles, Mari, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad. El enemigo lo único que quiere es desenfocarnos, sacarnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una misión, es un propósito. Y siempre el Señor, el diablo lo que ve en vos es al Señor. Entonces lo que va a hacer es sacarte del propósito como sea. Y te va a distraer con cualquier cosa, con cualquier situación, con tal de sacarte de lo que Dios puso y de los dones que Dios te puso. Pero hay algo que nos dejó, que es el poder interceder uno por los otros, como pasó en este valle. Moisés oraba por los que estaban batallando en el valle, pero en un momento también, siendo líder, también se cansó. Entonces, qué importante poder interceder uno por los otros. Y también el líder necesita del apoyo. Amén. Entonces, acá el Señor nos pide de que estemos todos unidos. Somos todos iguales, ni mayor ni menor, sino de que la importancia de poder interceder. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a interceder? Porque no alcanza solamente con mirar la batalla de lejos, sino el poder comprometernos. Nosotros todos los miércoles nos juntamos y oramos tal vez por personas que no conocemos. Pero sabes que cuando uno se ocupa de la otra persona, Dios se ocupa de tus cosas seguro. Eso tenerlo por seguro. El Señor se va a encargar cuando vos pones de tu predisposición, de tu tiempo para preocuparte por otras personas, por orar, interceder. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y ahora hay un punto, ¿sí? Hay una transición acá. Vamos a leer Éxodo 17:10, que donde pasan desde los valles, nos vamos a los montes. Amén. Y ahí vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar con respecto a eso. ¿Qué simboliza? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque nosotros cuando vemos siempre que Dios nos sube, llegamos a la promesa, qué lindo, es el trofeo, es para mí. Pero acá el Señor está diciendo, no, es para los demás. Cuando Dios te lleva a lo alto, es para los demás. Amén. Leemos Éxodo 17:10 y dice, e hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Amén. Acá cuando hablamos con respecto al monte, el lugar de autoridad, de influencia, no solamente estoy hablando acá de la iglesia, como líderes, como pastor, como influyente, sino estoy hablando también afuera. Porque todos tenemos a cargo a alguien, o alumnos, tenemos encargado empleados,
siempre vos estás en una posición, Dios te puso en una posición en alto, en algún lugar. Tal vez sos maestro, tal vez estás, no sé, en tu trabajo tenés a cargo algunos empleados, sos papá, mamá, que también sos líder en tu casa. Entonces tenemos responsabilidades, amén. Y vamos a hablar un poquito con respecto a eso. El primer punto, lo que el Señor nos quiere hablar, que una de nuestras responsabilidades es trascender. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, pero ahora nos vamos a Deuteronomio. Amén. Estamos en el mismo valle, ¿sí? Estábamos abajo, pero ahí en ese momento también estaban en los montes. Y ahora Dios nos va a hablar de las responsabilidades. Pero ahora vamos a ver casi al final de los días de Moisés, cuando Moisés ya tenía 120 años, y dice, vamos a leer Deuteronomio 1 y 4. Y dice, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Gal hasta Dan. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Amén. Acá Dios, como te decía, son los últimos días, los últimos tiempos de Moisés, porque iba a morir, le había avisado que iba a morir, 120 años. Le dice de que mire, que suba al monte, que mire toda la tierra prometida, esa que le había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, lugar que fluía leche y miel, la promesa que tenía ahí, pero no iba a pasar. Si vamos más atrás, en un momento en Números, hubo una situación en que Dios se enojó con Moisés porque lo desobedeció. En ese momento tenía sed el pueblo y como siempre protestando se fueron a Moisés como líder. Entonces él se acercó a Dios, Dios le dio instrucciones que tenía que hablarle a la piedra para que brote agua. Sin embargo, en vez de hablarle, ¿qué hizo? La golpeó. Y además se atribuyó, dijo, os hemos de sacar agua junto con su hermano. Obviamente que Dios le dijo, esto no me gustó, entonces no vas a pasar a la tierra prometida. Imagínense 120 años y además le dio instrucciones que tenía que preparar a Josué para pasar a la tierra prometida. Si lo vemos con un final, sería un final triste, amargado. Amén. No puede ser, digamos, un hombre, un líder de haber pasado 40 años dando vuelta en el desierto, escuchando quejas del pueblo y ahora para colmo tenía que preparar como líder, porque él no iba a pasar, tenía que preparar a Josué. Sin embargo, Moisés entendió todo. Él sabía que su mayor conquista no era tomar esa tierra prometida, sino era preparar a Josué. Él sabía que este momento era de trascender, era de pasarle la posta, era de pasarle la antorcha. Ese juego de los Juegos Olímpicos que se van pasando la antorcha de mano en mano, esa forma de ir pasándole lo que el Señor quería. Él sabía de que él no iba a cruzar, pero parte de él iba a estar en ese lugar, en esa tierra prometida. ¿Qué es trascender? Es ir más allá de uno, es dejar una huella, es dejar un legado, es invertir en el otro, invertir en las generaciones. Hay que orar por las generaciones que vienen. Es el consejo, es el acompañar. Y Moisés sabía que era yo me imagino como líder estaba inflado de orgullo saber que él iba a pasar. Amén. Y no compitió, sino que lo impulsó. Él lo que dijo, andá, esforzate, sos vos, sé valiente, sos vos que vas a tomar esa tierra prometida. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros como líderes, pero no solamente acá, me refiero en cada área. Nosotros tenemos que orar, ser de ejemplo para las generaciones, amén, de ser esa persona que no compite. Está el ejemplo de Moisés con Josué, pero también el ejemplo de Saúl con David. Enseguida cuando vio, está esa frase que dice cuando el alumno supera al maestro. Bueno, cuando Saúl vio que David comenzaba a crecer, enseguida generó celos, lo quería matar, tenía que huir, estaba en ese valle. Entonces no seamos como ese Saúl, seamos como ese Moisés. El Señor quiere que nosotros no compitamos, que impulsemos, que dejemos un legado. Amén. El Señor nos pide eso, de pasar la antorcha. Pasar la antorcha significa, el objetivo no es llegar primero,
sino que no se apague esa luz. Amén. Que nosotros podamos no pagar esa luz, sino fomentarla y que crezcan. Amén. Entonces, trascender. Amén. Un verdadero líder, obviamente que se goza cuando crecen esos hijos espirituales, como nosotros con nuestros hijos. Nosotros queremos que ellos logren más cosas de lo que nosotros pudimos lograr. Lo maravilloso y lo lindo de esta iglesia es que muchos líderes tienen ese ADN, ese sentir, que te alientan, que oran y que están ahí en cada detalle para crecer. Amén. Entonces Dios te pide más de eso. Amén. En el lugar que te ponga. Segundo punto, y ya vamos terminando. Nos pide iluminar. Jesús nos recuerda en Mateo 5:16 y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá Jesús nos recuerda que tenemos que ser luz. En unos versículos antes dice de que somos como una ciudad en una colina que no se puede apagar. Hace muchos años atrás viajamos con Luca a Chile y tuve la oportunidad de ver esa unión, ¿no?, entre la montaña y lo que es el mar. Y lo que veíamos era eso, eran las montañas todas llenas de lucecitas, que eran de las casas. Bueno, de esa forma, ¿se puede ocultar? Imposible. ¿Se puede, ocultar la luz debajo de una mesa? Imposible, porque si no, no cumple la función. Dios dijo que nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser guía, tenemos que iluminar donde estés, tenemos que ser testimonio. Tal vez para los que somos tímidos, introvertidos, le tengo una mala noticia, pero hay miradas puestas en vos. Tus hijos te ven, tus empleados te ven, tus alumnos te ven. ¿Cómo te comportás? ¿Qué decís? Si te callás o contestás. Es algo importante, es una gran responsabilidad lo que nosotros tenemos. Tenemos que ser testimonio. Tenemos que pedirle auxilio, por eso es importante también interceder uno por nosotros con estas responsabilidades. ¿Cuántas veces tenemos que pedir al Espíritu Santo, auxiliame para no contestar mal? Auxiliame para no hacer justicia con mis propias manos. ¿Cuántas veces le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos socorra? Bueno, el Espíritu Santo te está diciendo que hay muchas miradas ahí puestas en cada uno de nosotros, porque somos esa luz que no se va a esconder y tenemos esa obligación de iluminar. Donde estés, el Espíritu Santo está hablando que tenés que iluminar. Amén. De cómo respondemos, de nuestro vocabulario, de nuestros hijos. Nuestros hijos no se van a quedar con el papá acá del domingo, que se sube acá. Se va a quedar el del día lunes, de cómo le contestamos, de lo que hacemos, del tiempo que invertimos, de eso. Y eso también es dejar un legado. Amén. Y acá lo que está diciendo el Señor no es con las palabras, sino es con la obra. Si recuerdan, si no me equivoco, que fue la inauguración que vino el pastor Espínola, ese día habló con respecto al viaje de la familia Binet y dijo algo muy especial con respecto a las chicas, a Rode y a Dana. Que Mara no hablaba mucho, pero el solo hecho de ver a sus hijas sabían cómo era Mara. Bueno, de esa forma, tanto Pablo como Mara trascienden en sus hijas y sus hijas son luz, reflejan el amor del Señor. No era mucho, no sé cuánto tiempo tuvieron tiempo para conocerte, pero el reflejo, el amor, la predisposición, el servicio, eso es tiempo invertido. Amén. Que podamos tener eso que tanto ellos tienen y son ejemplo, y por eso le damos gracias por el pastor que tenemos, porque sabemos que podemos contar con toda la familia, tanto con Mara, que son columnas importantísimas, son columnas, están 24/7 en los problemas, en el núcleo ahí, en la intimidad. Amén. Que nosotros podamos hacer eso, ¿sí? Esa luz en cualquier lugar. Por eso te digo, es difícil, oremos uno por los otros. Último, y vamos terminando, ser atalaya. Amén. Dice en Ezequiel 33:7, y dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dice Ezequiel 33:7. Acá levanta a Ezequiel, el profeta, y le da una tarea terrible. Tenía que ir a decirle al pueblo que estaban en pecado. Amén. El atalaya es ese vigilador, el que está en el alto y que tiene que avisar cuando se está viniendo el enemigo.
Tal vez no lo pueda parar, pero tiene que advertir, porque dice de que si no advierte y le pasa algo al pueblo, la sangre cae, es su responsabilidad, cae sobre la persona. Amén. Ahora, si él avisa y el pueblo no hace nada, bueno, no es su responsabilidad. Bueno, el Señor dice que nos puso como atalaya, que es una gran responsabilidad. Si el Señor te da una palabra para guiar a alguien, decilo con amor, obviamente, con amor, poné las palabras, ora al Señor, ¿sí? No es confrontar, sino, y que sea no nuestro pensamiento, sino que sea con la palabra de Dios, amén, con amor. ¿Es una responsabilidad incómoda? Sí, por eso también tenemos que orar. También tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos auxilie y que nos ayude. Amén. Somos atalaya, tenemos que hablar, no nos podemos callar. Amén. Entonces, en resumen, Dios nos dice, nos enseñó que atravesar los valles no es el camino final, no es el destino final, sino que es parte del proceso. Te está preparando para algo grande. Amén. Y que no estás solo, que Él es el buen pastor, que nuestro proveedor, nuestra guía, nuestro protector. Y si estás en esos valles de huesos secos, declará, profetizá. Decirle eso que vos crees que está seco, no, que el Espíritu Santo va a soplar vida. Y nos habló también de la importancia de interceder uno por los otros, apoyarnos. Amén. Y también nos habló de cuando nos sube a lo alto, no es para nosotros, sino es para los demás. Trascender, dejar un legado, iluminar a lo que está oscuro, amén, y ser atalaya para proteger. Amén. Te dejo con la última frase, que es el resumen. Dice, los valles nos preparan, los montes nos envían, y la victoria llega cuando estamos conectados, sosteniéndonos unos a otros como familia de Dios. Conexión de vida. Amén. Somos familia, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Le damos la gloria al Señor. Ahora en este momento vamos a representar como fuese ese valle, sí, el último valle de Refidim, en donde primero vamos a orar personalmente, pero después vamos a orar uno por los otros. Amén. Cierra sus ojos y vamos a hablar con Dios. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque vos sos bueno, porque conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, porque vas más allá de esos valles, Señor, de sombra de muerte, de los huesos secos. Sabemos que vos estás en el medio, que vos sos nuestro buen pastor, Padre. Ahora te pido en el nombre de Jesús que pongas a mis hermanos que puedan ver ese valle, Señor, eso que vos le estás mostrando que tal vez está seco, que puedan confiar y que puedan declarar en esta noche, que puedan hablar y profetizar y decirle en el nombre de Jesús que sople vida sobre eso que creen que está muerto, que está seco, Padre. En el nombre de Jesús vos traes vida. Donde hay enfermedad, profetizá salud, Padre. En el nombre de Jesús, hablalo en el nombre de Jesús, la palabra. Señor, te pido por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que toques a mis hermanos. Espíritu Santo, donde hay pobreza, declaramos prosperidad. Falta de trabajo, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hagas milagros, Padre. Sobre nuestra vida espiritual, Señor, te pido que derrames, Padre, de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias porque sabemos que cadenas se rompen, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu iglesia, por esta familia que nos das, que oramos uno por los otros, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora ore por el que tiene al lado, pregúntele si tiene algo en particular para orar, ore por ese valle, por esa situación, por esa responsabilidad que tenemos, abrácelo. Hay veces que simplemente un abrazo es suficiente. Ore uno por el otro para levantar los brazos, porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad por delante. Tenemos que trascender, tenemos que iluminar y ser atalaya. Y si estamos pasando por esos valles, sabemos que Dios está en el medio, que no te deja solo, nunca, que Él es nuestro buen pastor y que nada nos va a faltar. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que derrames tu gloria en este lugar, Señor, que derrames tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por esta gran familia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos acompañaste siempre, Señor. Siempre vas adelante de nosotros, Espíritu Santo. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Te bendecimos, Jesús. En el
el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, iglesia. Bendiciones.